Nos vamos a Gran Canaria. Yo creo que la mayoría de nosotros, cuando tenemos conversaciones, creo que la expresión, la economía, ¿no? o lo que estamos viviendo económicamente, la situación, creo que es algo de lo que siempre estamos hablando, ¿no? El 14 de febrero se va a aprobar ya definitivamente el aumento del salario mínimo interprofesional, que va a pasar de 1.000 euros a 1.080 euros mensuales brutos. Y bueno, eso puede suponer cierto alivio, ¿verdad?, a un sector de la población, a los trabajadores, a los asalariados. Pero vamos a centrarnos en el otro lado, en el lado de aquellos que, bueno, pueden sufrir, entre comillas, este aumento del salario mínimo interprofesional, que son nuestras pymes, nuestros empresarios, empresarias, autónomos, autónomas, emprendedores, emprendedoras. Y para ello tenemos con nosotros al presidente de la plataforma o Asociación de Empresarios de Canarias. Él es Enrique Hernández. Buenas tardes, Enrique. Hola, buenas tardes, ya te vemos ahí. Encantados de tenerte aquí con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por tenerme hoy en el programa y bueno, encantado de charlar una vez más contigo. Enrique, cuéntanos un poquito cuándo surge para ponernos un poco en antecedentes, ¿no? ¿Cuándo surge esta asociación y por qué? Bueno, la asociación surge en el año 2020 y surge de una forma bastante natural, ¿no? Nuestra forma de organizarnos, más que de una asociación, es de una plataforma, porque somos un colectivo que comparte una serie de problemáticas conjuntas, no solo en Gran Canaria, sino en toda Canarias, y está conformada por autónomos, autónomas y todo el sector empresarial, sobre todo micropyme, ¿no? Y ya te digo que se forma de una forma, la verdad que muy natural, porque fue una tendencia. Empezamos a unirnos unos con otros, empezamos a ver que para salir de la crisis del COVID era fundamental las sinergias, la colaboración, estar unidos, dejar de pensar que si tenemos dos bares, el bar que está al lado es nuestro enemigo, sino realmente es nuestro amigo. No tenemos que competir, tenemos que cooperar, y que el enemigo no está aquí en Canarias. El enemigo, de verdad, que si pudiéramos tachar a alguien de enemigo, serían grandes corporaciones que afectan a las estructuras pequeñitas de las pymes y las micropymes, que entendamos que el sector pyme conforma más del 95% del tejido empresarial de España, y más todavía en Canarias. Es que está claro que la pequeña y mediana empresa y la microempresa es lo que mueve la economía, ¿no? ¿Cómo ha afectado en concreto, Enrique, esta subida, o cómo va a afectar esta subida del salario mínimo interprofesional? Mira, Carmen, a las grandes corporaciones, como te estaba diciendo, sin tener que tacharlos de enemigos, pero sí es cierto que los pequeños tenemos que asociarnos para poder competir con ellos. A una gran empresa pasar de un salario mínimo de 1.000 a 1.080 euros, bueno, pues en principio, con los grandes beneficios que tienen, esos márgenes tan grandes y esas cuentas anuales tan exuberantes, no representa un impacto muy fuerte. Pero si nos llevamos estos 80 euros a la pyme, va a suponer que tendremos que pagar al año por cada uno de los trabajadores que tenemos 1.547 euros. 1.547 euros, ojo, para una micropyme, para un autónomo, es dinero, es mucho dinero. Y más con los márgenes que tenemos hoy en día. Estamos viendo que tenemos una subida exagerada de los costes energéticos, los costes de los transportes, absolutamente todo ha subido. Y ese todo ha subido, no es que haya subido solamente para los usuarios, para los consumidores, ha subido también para nosotros. Entonces cada vez nuestros costos están más cerca de nuestros ingresos. El margen de beneficio cada vez se reduce. Ya era pequeño, pues se va a reducir más. Y más se va a reducir todavía con esta subida del salario mínimo interprofesional. Un detalle, un apunte técnico. En el año 2019, cuando tuvimos la primera subida del salario mínimo interprofesional de estos últimos años, a posteriori, años después, el Banco de España emite un informe en el que se ve que, el informe lo saca en el año 2000, finales del 2021, en el que esta subida hizo que se perdieran más de 100.000 puestos de trabajo. Entonces, realmente la solución a la inflación, a que las familias no puedan tener una cesta de la compra holgada, está realmente en la subida de los salarios. No, probablemente estamos cometiendo un grave error, y el grave error es que no nos estamos poniendo el foco en la productividad.
Claro, es que muchas veces es muy difícil entender, ¿no? Desde el punto de vista del usuario, cuando hablan de las empresas, es decir, les cuesta mucho entender que realmente ustedes tienen un sobrecosto en muchísimas cosas. Entonces hay que intentar explicar cuál es el problema, por qué no se explica bien al usuario el por qué, ¿no? Por qué ustedes tienen que a lo mejor que subir los precios. Porque a veces piensan, no, que es injusto que suban nuestros precios. ¿Por qué no se explica bien este tema a la hora de eso, del usuario, de que le encarece la cesta de la compra, por ejemplo? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no llega bien para poderlo entender un poco cuál es la situación real del empresario? Pues dos cosas. Falta de comunicación. No tenemos la voz suficiente como para poder llegar al consumidor y explicarle cuál es la problemática de la pyme, la micropyme y el sector autónomo. Y después, por otro lado, lo que llevamos sembrando durante muchísimos años. Y es que no se nos valora. Al sector empresarial nos tienen denostados, nos tienen un poco apartados. Si hay que hacer alguna subida de algo, si hay que meter algún impuesto nuevo o hay que pagar algo para que la sociedad mejore, lo paga el empresario directamente. El empresario, la empresaria, toma, ahí cárgalo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente nuestra actividad no puede parar nunca. ¿Alguien ha visto, Carmen, tú has visto alguna vez una huelga de autónomos, Carmen? ¿Has visto alguna vez una huelga general de autónomos? ¿Has visto una huelga de empresarios, de autónomos voluntarios? No, ni la habrá. Para nada. Simplemente asumimos lo que nos toca, desgraciadamente, y no podemos hacer mucho más. Bueno, ahora lo hemos visto con la subida del salario mínimo interprofesional. En la mesa de negociaciones no estaba la COE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, no estaba. Imagínense lo denostado que podemos estar, tanto a niveles pequeños, como es el nivel de la micropyme, o a grandes niveles, como pueden ser la COE. Por eso es lo que comentamos, por eso es lo que decía, que a veces el trabajador dice, no, el empresario es como que se demoniza un poco, ¿no? Pero es que realmente la situación es tremenda cuando vas a una pequeña tienda o una librería pequeñita que no puede subsistir porque no puede contratar todo lo que querría, porque son impuestos, la elevación de los salarios, es que es tremendo, ¿no? Eso hay que explicarlo bien. Correctísimo, Carmen. ¿Sabes qué sucede? Que contratar se ha convertido en un auténtico artículo de lujo para las empresas, un auténtico artículo de lujo. Esta semana estaba comentándolo con una compañera empresaria que tenía un salón de estética, ¿no? Y ella me decía, estoy pensando en contratar. Y yo le dije, vale, bien. Y empecé a comentarle los costos que tenía que sumarle a ese ingreso, a ese salario líquido que percibía el trabajador, que es solamente el líquido, y bueno, se echó las manos a la cabeza y dice, esto es una auténtica locura, y dice, no me salen los números. Entonces, este es un claro ejemplo del día a día de la calle, de que autónomos, autónomas, pequeñas empresas no pueden contratar, porque muchas veces contratan con toda la ilusión del mundo, contratan a día de hoy, y ven que cada vez es más lo que tienen que pagar, y es una bola que crece y no para. Tú imagínate, alguien que ha contratado a una persona a principio de año, en enero, con un salario mínimo de 1.000 euros, ahora tiene que pagar 1.080 euros. ¿Bien? Yo monto mi estructura de negocio, mi modelo de negocio en base a unos costes. Y por supuesto que el principal coste en cualquier cuenta de explotación son los salarios. ¿Bien? Sobre todo en el sector servicios, que es del que prácticamente vivimos en Canarias. Entonces, si me cambian las reglas del juego a mitad del juego, ¿qué es lo que va a suceder? Probablemente, pues eso me va a afectar a mi cuenta de resultados y en función de que va avanzando el año, cada vez tenga más problemas para poder pagar esos salarios. ¿Por qué? Porque yo no tuve en cuenta esa subida, porque no la sabía. De hecho, ahora esta subida del salario mínimo interprofesional tiene carácter retroactivo, se tendrá que pagar también en enero. Entonces, vivimos en un modelo económico en el que, por un lado, las administraciones públicas nos piden, nos exigen casi que tenemos que contratar, que tenemos que ayudar a la sociedad para poder tener un nivel de empleo digno, que en Canarias, que cuidado, que estamos al borde de la pobreza, lo sabemos en todos los datos, en todas las estadísticas, creo que somos los segundos o una cosa así, empezando por el principio de los índices de pobreza. Si por un lado nos estás pidiendo que contratemos, ¿por qué por otro nos hacen las zancadillas
nos hace que contratar sea complejo, que contratar sea caro. Es un contrasentido que de verdad que nosotros no entendemos, y al final lo que hacemos es tratar de tener la estructura lo más chiquitito posible, contratar lo menos posible, pues por lo menos para subsistir. Es que ya para terminar, Enrique, que se nos va el tiempo, que es interesantísimo todo lo que nos cuentas, es que ¿dónde está la solución, no? Menor carga impositiva, ¿dónde está la solución? Porque no hay forma, esto es la bola que se va, como tú dices, ¿no? Siendo cada vez mayor. Mira, la solución la mencioné en uno de los problemas, y es el valor, ¿no? Tener empatía con los empresarios y con las empresarias, ponerse en nuestro lugar, y que también nuestros gobernantes hayan pasado por el sector empresarial. Tenemos muchos políticos que manejan políticas económicas, políticas empresariales y políticas de empleo que nunca jamás han pagado una nómina. Jamás. Si no conoces la realidad, ¿cómo vas a ser efectivo? Puede ser efectivo, puedes cumplir los objetivos, ¿vale? O lo que te planteas, pero no eres eficiente porque no conoces la realidad. Conocer la realidad te da un plus, te da un valor extra para poder gobernar bien. Y yo creo que ese es uno de los problemas. Y el que te comentaba, que los empresarios estamos totalmente denostados y la sociedad pues casi que nos mira mal. Pues totalmente de acuerdo. Yo creo que van a tener que hacer una huelga. Es que me temo que va a ser una de las soluciones. Gracias, Enrique, por haber estado con nosotros. Y mucho ánimo. Gracias a ustedes y en especial gracias a ti, Carmen. Un abrazo muy grande. Un placer, mi niña.